exaltación. Y hay algo maravilloso, hay cadenas que se rompen en la alabanza, y aquí ya vemos por lo menos dos de ellas. La Biblia dice en el versículo 32 del capítulo que acabamos de leer: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Entonces, Dios obra en medio de las circunstancias de amargura, de quebranto, de dolor en el alma. Dios quiere que nosotros aprendamos a adorar al Señor. Gracias a Dios. Veamos el Salmo 143. El Salmo 143 y los versículos 5 y 6 en nuestra Biblia. Salmo 143, versículos 5 y 6. Este es uno de los preciosos salmos que nace en medio de los dolores y de las amarguras que sufrió el rey David. Salmo 143, 5 y 6 dice: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti y mi alma a ti como la tierra sedienta. Este salmo lo escribió David cuando tenía dolor en su alma. Había angustia y amargura a causa de su propio pecado. David fracasó. A causa de sus enemigos lo perseguían al pobre David. En pérdida económica, es decir, David fue uno de los hombres que más sufrió en la historia. Y él dice: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como tierra sedienta. Esta es una de las canciones de David que nos puede recordar algunos cantos de hoy. Por ejemplo, ese que nos dice: en tierra seca y árida, donde aguas no hay, ¿cierto? Eso dice una canción. Cuando usted esté en tierra seca, en tierra árida, hay personas que me han dicho, por ejemplo, en ocasiones, y qué triste, por ejemplo, a veces enfermos en las clínicas y hospitales tienen una sed terrible y los descuidan. A veces solamente tienen su suerito ahí, pero necesitan sentir un poquito de agua, de líquido, refresco en su boca, y algunos dicen: siento mi boca como tierra. Bueno, ahora traslademos ese sentido de sed terrible al campo espiritual también. El rey David está diciendo: mi alma a ti como la tierra sedienta, la tierra sedienta. David entonces, cuando pecó contra Dios, cuando fracasó contra Dios, cuando se murió su hijo, en fin, David tuvo una cantidad de circunstancias terribles en la vida. Cuando era perseguido, usted recuerda, por ejemplo, nos dice la Biblia, Absalón, su otro hijo, su propio hijo, Absalón, persiguiéndolo, subiendo la cuesta. Recuerdan que vimos hace unos meses un mensaje de David que dice que subió llorando la cuesta, y dice que todos los demás iban detrás de él, el pueblo iban con él llorando mientras subió la cuesta. La Biblia nos dice que cuando David llegó a la cima de la montaña, a donde había llegado, adoró allí a Jehová. David comenzó a adorar a Dios y siempre lo hizo en las peores circunstancias. Vamos ahora a mirar también otros pasajes de la Sagrada Escritura que nos muestran cómo Dios es misericordioso y es capaz. Por ejemplo, en un momento vamos a ver en el Nuevo Testamento, cuando se alabó a Dios, cómo se rompían ataduras. Era algo extraordinario. En medio de la alabanza se rompían las ataduras y Dios obró de una manera espectacular en medio de esas circunstancias. Vamos a segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 30 al 32. Es la historia que les acabo de mencionar. Es segundo libro de Samuel, capítulo 15 y los versículos 30 al 32. Leámoslo porque es algo que ya les comenté, pero queremos que de viva letra, de viva voz, lo podamos mirar. Dice la Biblia: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando,
llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece, oh Dios, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai Arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Bueno, ahí está. Esta fue la persecución de Absalón. David subió la cuesta llorando, dos pies descalzos, parecía un indigente. Ahora el rey estaba en la peor circunstancia, en el peor momento de su vida, pero aún así David adoró a Dios. Nacen otros salmos. Por ejemplo, el Salmo número 100 es uno de los salmos maravillosos. Ya vimos algo del 143, pero quiero que miremos rápidamente el Salmo número 100. En las peores circunstancias nacieron las mejores canciones de David. El Salmo número 100 en su Biblia nos dice lo siguiente comenzando: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Dios es Dios, Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Este es un salmo, el 100, que nació en el momento de la crisis y del dolor de David. David es prácticamente el escritor de varias palabras y frases que tienen que ver con la exaltación y la alabanza. Por ejemplo, hay una palabra en el hebreo que es rúa, que significa fiesta. Otra, renúa, que significa gritos de júbilo o gritos de alabanza a voz en cuello. Bendito sea el Señor. El Salmo 100 nace entonces en los momentos de dolor y sufrimiento de David. ¿Cómo es posible que David pueda decir, cuando está subiendo la cuesta del monte y cuando llega a adorar a Dios: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venid ante su presencia con regocijo? Era muy difícil en esas circunstancias escribir un salmo como este. Pero luego vienen los salmos también del dolor de la vejez. Pobre David. Dijimos en nuestra predicación anterior y dimos una breve biografía de David, en la cual mencionábamos que David era un hombre hermoso, de poderosas fuerzas físicas, de un gran atractivo personal, valiente, extraordinario músico, gran adorador y un cuerpo atlético y bello. Me lo imagino, como les conté, del David de Miguel Ángel que vi allá en Europa, que posiblemente David era así, realmente muy hermoso. Pero a todos nos llega la vejez. Y con la vejez a veces vienen dolores terribles. Yo recuerdo cuando era niño, en nuestra comunidad cristiana, en nuestra iglesia, veía hombres fuertes, vigorosos. Algunos de los diáconos en la iglesia eran bravos con los niños y no nos dejaban molestar ni gritar. Y hubo uno que se llamaba, como ya él no existe, voy a dar el nombre, se llamaba Miguel. Todos los niños de la escuela dominical le teníamos pavor a Miguel y mucho fastidio también. Lo veíamos como un tirano, como un ogro, Miguel. Pero Miguel, en la medida que nosotros fuimos creciendo, él se fue deteriorando. Y pobre Miguel, cuando empieza la vejez, y a todos nos llega alguna vez que las fuerzas se van, la piel se aja, la voz se quiebra. Una de las cosas que más me duele cuando veo a veces un poquito de las personas en la vejez es que ya casi ni pueden hablar. La voz les sale muy tenue, muy débil. Y David llegó a su vejez, pero seguía siendo un adorador de Dios. Su alma se mantenía joven.
El Salmo 103 es uno de los salmos de David. El 103, fue escrito en su vejez. Si usted no lo sabía, cuando él estaba casi ya para irse de esta tierra y entrar en la presencia del reino celestial, David escribió el Salmo 103. El Salmo 103, uno de los más bellos, dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Bueno, estas palabras lo dicen todo. Una por una, bendice alma mía al Señor. Él encontró perdón, encontró sanidad de las dolencias. Él en su vejez reconocía que Dios lo había rescatado del hoyo y que Dios lo había coronado de favores y de misericordias. ¡Qué bueno! Mire, en los salmos de David, en su vejez, fueron el mejor vino de David. Yo estuve hace como unos 7, 8 años creo, predicando otra vez en la ciudad de Santa Marta. Y ustedes quizá alcanzan a recordar al predicador de los Estados Unidos, Stephen Lees, que estuvo predicando en esta iglesia recién que empezamos aquí en este auditorio. Y allí él estuvo predicando, yo estuve predicando también, le ayudamos un poco en la traducción. Y después nos llevaron los pastores de la ciudad de Santa Marta, en la costa atlántica. Nos llevaron a un restaurante hermoso sobre la playa, un lugar turístico muy lindo y bello. Y me gustó algo que dijo uno de los pastores líderes allí. Dijo: hermano, yo me acuerdo cuando usted vino aquí hace 23 años por primera vez a la ciudad de Santa Marta. Y me dice: hermano, pero ¿sabe qué? Definitivamente la palabra que usted nos dio a los pastores en estos días, dijo: el vino que Dios le ha dado a usted ahora es un vino más delicioso, más añejo y agradable a nuestra vida. ¡Wow! Eso me reconfortó, ni lo había notado, ni me había dado cuenta. Pero mire, es verdad, yo creo que este salmo de David, y en la medida que pasan los años en nuestra vida, Dios nos va dando un vino todavía más excelente. Por eso yo le animo a usted hoy, en medio de su dolor, de su enfermedad, de sus circunstancias, por difíciles que ellas sean, manténgase fiel al Señor, pero manténgase fiel. Y sabe que usted se va a dar cuenta que en la medida que pasan los años, el vino de Dios va siendo más delicioso y excelente. Yo tenía 15 años de edad cuando fui a mi primera convención de pastores. Me llevaron de mi seminario ahí en la ciudad de Medellín, en el Paraninfo del Seminario Bíblico Unido de Medellín, un Paraninfo espectacular, un auditorio bellísimo con su cancha de baloncesto, etcétera, pero era grande. Y ahí fue a predicar un viejito que ya también está con el Señor. Alguna vez ustedes me oyeron quizá mencionarlo, Fernando Bagnoni, era el nombre de él. Hay algunos libritos de él excelentes, Fernando Bagnoni. Y Fernando Bagnoni nos contó una experiencia de su vida. Entre otras, él era un joven muy entusiasta, era un hombre temerario, era medio loco en su juventud, y en una de esas se arrojó desde una roca en lo alto a un río y alcanzó a ir hasta el fondo del río, donde había una botella rota con el pico hacia arriba. La botella lo recibió y dañó varios tendones de su pie y de su tobillo, y él quedó cojo para toda la vida después de ese accidente tan terrible. Bagnoni dice que cuando él estaba jovencito, él era muy admirado porque era buen predicador, y de realmente que lo era. Yo tengo unas cintas grabadas de Fernando Bagnoni, incluso tengo cintas de radio de esas anchas que utilizábamos en los medios de comunicación. Tengo unas predicaciones por ahí guardadas de él. Me gustaría de pronto pasarlas a CD. Vamos a ver si lo podemos hacer, porque son joyas espectaculares. Bueno, el caso es que Bagnoni dice: yo era un jovencito fogoso y era muy arrogante. Che, como buen argentino, decía él. Pero permítame decirle, el Bagnoni que yo conocí ya viejo,
es uno de los más humildes argentinos que yo haya conocido. ¿Qué significa? Yo creo que Dios hizo un proceso en la vida de Banjoni. Tuvo tantos descalabros y dolores que al final fue un hombre noble. Y me dice, o decía él, porque una vez nos encerramos ahí mismo en la ciudad de Medellín, yo lo llevé a un estudio de grabación que teníamos ahí, una grabadora espectacular que tenía el hermano Ignacio Guevara, que fue el fundador de la Misión Panamericana, y él me había dejado su equipo. Yo me encerré con Fernando Banjoni y le dije: Fernando, quiero que nos grabes mensajes, y los tengo ahí grabados todavía, de 7 minutos para la radio. Así que él se sentó conmigo una tarde y grabó. Y contó una experiencia que la había contado también en el auditorio a todos los pastores. Y él dijo: cuando yo estaba jovencito, que era tan arrogante porque era buen predicador, entonces me llamó un anciano predicador y me llevó a su lecho de muerte y dijo: Fernando, tengo una palabra para ti. Siéntate, le dijo. Banjoni, le dijo el predicador, el ancianito, le dijo: tú sabes que yo ya tengo más de 90 años y Dios me ha dicho que ya voy a partir para estar con el Señor. Y tú sabes también que yo llevo más de 65 años sirviéndole al Señor. Escucha bien, le dijo, 65 años que le estoy sirviendo al Señor en mi ministerio. Y le dijo: pero en estos días tuve una experiencia con Dios. El Señor me dio una revelación, le dijo, que yo no te la puedo decir a ti, pero quiero decirte que esa revelación que Dios me dio a esta edad, ya muriéndome, ha sido una experiencia en mi vida y en mi ministerio, como si yo hubiera estado en las tinieblas toda la vida y por fin se me hubiera aparecido la luz. Le dijo: así que sé humilde, porque todavía tienes muchas cosas que aprender. Banjoni me dijo que eso lo quebrantó tanto, lo puso a llorar y dijo: yo, el jovencito excelente predicador, el admirado en las iglesias de Buenos Aires, el comentado en todas partes, el arrogante, dijo, ese día Dios me desbarató y me destruyó el orgullo que yo tenía, dice él, porque dijo: si este viejito, palabras entre comillas de él, si este viejito a los casi 95 años, con más de 60 o 65 años de ministerio, todavía está aprendiendo cosas nuevas de Dios, porque eso fue lo que el anciano también le agregó, y le dijo: Banjoni, a esta edad estoy aprendiendo cosas nuevas de Dios. Si él está aprendiendo cosas nuevas de Dios y ha recibido una experiencia como si hubiera estado en tinieblas y hasta ahora se le apareciera la luz, ¿qué me espera a mí?, dijo él. Así que ese día Fernando Banjoni decidió quebrantarse en las manos de Dios y decirle: Señor, yo pongo mi vida en tus manos y te ruego que me des la humildad para aprender a abrir mi corazón y a recibir cosas nuevas de ti. Ese día, dice, su arrogancia fue quebrantada. Cada vez que oíamos a Fernando Banjoni, el muchacho, el jovencito que le aprendió al anciano, era un fluir y una unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Realmente era un hombre que se sentía que había estado con Dios. David, a su vejez, escribe el Salmo número 103. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. David, en los tiempos de sufrimiento, hoy le estoy dando datos históricos para que los escriba, porque van a ser muy interesantes para usted. David escribió salmos en medio del dolor y en medio de su aflicción. Los salmos, por ejemplo, 113 y 118, fueron dos salmos que le dejo como tarea esta semana. Yo sé que usted hace su devocional, escríbalos, tarea, devocional. Voy a leer el Salmo 113 en mi casa, no tenemos tiempo acá, pero lea el Salmo 113 en su casita y lea el Salmo 118. En general, esos dos son los más importantes, pero del 113 al 118, o sea que también el 114, el 115. Y le voy a dar un dato interesante
cuando el Señor fue a celebrar la Pascua con sus discípulos, allí en el aposento alto, antes de ir a morir a la cruz del Calvario, ¿recuerdan? La casita aquella donde el Señor, dice la Biblia, estuvo con sus discípulos y tomó la Pascua o la cena o la comunión de Dios allí con sus discípulos. La Biblia nos dice que cantaron un himno. Miremos Mateo capítulo 26 y el versículo 30. Leamos ahí en Mateo 26 y el versículo 30. La Biblia nos dice lo siguiente: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Las referencias, oiga bien que esto es muy interesante, si usted no lo sabía, las referencias histórico-tradicionales del cristianismo nos dicen que el himno que cantaron esa noche, antes de salir al monte de los olivos, y esto es maravilloso, mire que ellos también tenían su momento de alabanza. El Señor predicaba, pero aquí nos muestra que estaban cantando el himno en el aposento alto antes de ir a ser entregado y morir en la cruz del Calvario, donde el Señor instituye la comunión o cena del Señor. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte. Les voy a decir cuál fue el himno que ellos cantaron. Realmente fue una recopilación, se dice, de algunos salmos, y lo que ellos cantaron fue, por eso la tarea devocional para esta semana de la historia cristiana, ellos cantaron los salmos 115 al 118. Léalos por favor esta semanita y deleítese. Si no lo sabía, el himno que cantaron fueron los salmos 115 al 118. Al abrir nuestra Biblia, en los salmos entre el 115 y el 118, ustedes se van a sorprender de muchas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana y especialmente la situación que estaban viviendo en aquel momento. En el Salmo 115 está la gratitud, la fidelidad a Dios. Estaba también en el Salmo 16 una referencia a la muerte, en el 117 las alabanzas de todas las naciones y en el Salmo 118 la misericordia perpetua del Señor. Bueno, ese fue el himno, nos dice la historia cristiana, que ellos cantaron antes de salir para que Jesús fuera llevado a la cruz del Calvario. Bien, entonces estamos aquí en esta predicación del día de hoy, pero quisiera también que abra su Biblia rápidamente en segundo libro de Samuel. Vamos a mirar en el Antiguo Testamento, el segundo libro de Samuel. Vamos a mirar la palabra de Dios allí. Segundo libro de Samuel. ¿Usted sabía que en el libro de Samuel también hay salmos de David? ¿No sabía? Sí, en el segundo libro de Samuel encontramos un salmo que está en el capítulo 22. Incluso, comenzando el capítulo dice: habló David a Dios las palabras de este cántico el día que Dios le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y entonces canta, oiga, y es un salmo largo, tiene 51 versículos. El salmo de David, el salmo 22 en el primer libro de Samuel es un salmo de David. Pero también encontramos posiblemente, dicen, el último de los últimos, el último salmo de David. Parece que no está en el libro de los salmos. El último salmo de David está en segundo libro de Samuel, el capítulo 23. Dicen que esa fue una exaltación que hizo David. Estas son las postreras palabras de David. David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Oiga, qué maravilloso. ¿Ustedes habían oído hablar del dulce cantor de Israel? Yo recuerdo cuando estábamos en la radio, por primera vez en la radio cristiana en Bogotá, en la emisora Nuevo Continente, donde
Dios nos dio la oportunidad a mi primo, que es periodista, director de noticias en Telemundo en Orlando, y a mí. Fuimos los primeros locutores y hablábamos mucho del dulce cantor de Israel. Aquí está quien en la Biblia es la que menciona al dulce cantor de Israel. No es algo que alguien por allí en nuestro siglo se inventó, no. Dice el versículo 1 del capítulo 23, el dulce cantor de Israel. Bueno, yo le invito a usted, ya le di tarea suficiente. Salmos, el 113 hasta el 118, y si quiere léase en casa este salmo de segundo libro de Samuel, capítulo 23, que es realmente excepcional. Son canciones de David, unas de ellas cuando lo perseguían, cuando cayó en pecado contra Dios, y otras son canciones como estas en los últimos momentos, cuando ya se lo iba a llevar Dios a la gloria celestial, a la gloria eterna. Entonces, David, dulce cantor de Israel, estuvo también en las peores circunstancias. Es increíble cómo David fue librado y en las peores circunstancias. Y déjenme terminar hoy rápidamente con un ejemplo neotestamentario, es decir, del Nuevo Testamento, de la forma como cuando alabamos a Dios, cadenas se rompen. Le pido por favor que me acompañe en un momento de alabanza, de cánticos a Dios, en las peores circunstancias. ¿Sabe qué? Los habían azotado a Pablo y a Silas, los llevaron, y oiga, ese azote romano era una cosa terrible. Les daban, eran azotes espantosos, con huesitos de cordero y puntas metálicas. Los azotaron a Pablo y a Silas, sangrantes, con mucho dolor. La Biblia nos dice la forma como Dios comenzó a romper cadenas y ataduras. Yo no sé si alguno de nosotros hubiéramos sido capaces de cantar a medianoche en la cárcel, después de que la sangre se había secado y el dolor era espantoso. Y además, ustedes saben lo que era el cepo romano en aquel entonces: 2 tablas, una abajo, otra arriba, la cerraban y ponían candado por los lados, ponían cadenas, y ahí metían la cabeza de la persona y metían las manos agachado en esa posición. Había otros cepos que eran los más crueles de ellos, porque no solamente le ponían las manos y la cabeza, sino que abajo también les ponían los pies. ¡Qué situación tan espantosa! Era una tortura terrible, y después de haber sido azotados. Pero la Biblia nos muestra, la Biblia nos habla y nos dice en Hechos 16, 22, vamos a leer la Sagrada Escritura en Hechos 16, 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Vea, ellos tenían los azotes de cuerda y tenían también los azotes de varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Siempre he pensado, oiga, qué lástima que en aquel entonces, cuando las iglesias primitivas cantaban, no había grabadoras, no teníamos CD, no teníamos radio ni televisión, pero hubiera sido espectacular saber qué fue lo que ellos cantaron. Pero mire, en medio de esa situación, ellos alababan a Dios. Y el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En medio de la peor circunstancia, ellos alabaron a Dios. Y la alabanza se viene a constituir entonces un elemento de romper ataduras. Mire, aquí hay gente que me ha dicho, cuando estamos alabando a Dios, por eso yo le animo, llegue temprano,
para que alabe a Dios, porque en medio de la alabanza se rompen cadenas, hay ataduras. Hay gente que me ha dicho: pastor, yo venía con una quiebrahuesos. Y yo le digo: ¿qué es esa quiebrahuesos? Dice: esas gripes que le duelen a uno las coyunturas, y está uno, y dice: cuando estábamos alabando a Dios, pude levantar mis manos y estoy sano completamente. Gloria al Señor. Hay gente que viene triste, hay unos que vienen enfermos, afligidos, y en medio de la alabanza Dios está obrando grandemente. Un día de estos les voy a contar el testimonio completo de Esperanza Martínez y su esposo. Alguna vez di un pequeño rasgo, una pequeña semblanza de la vida de ellos, pero me gustaría compartir el testimonio completo. Cuando ellos se habían apartado de Dios, recuerda que fueron a un psiquiatra que les dio pena ir donde un pastor, porque dijeron: nuestra situación es tan complicada que nos da pena que la gente sepa, porque ellos eran muy conocidos, y fueron donde un psiquiatra que les recomendaron. Y cuando ellos llegaron donde el psiquiatra les dijo: cuéntenme su problema. Y entonces empezaron toda su carrera y luego su desdicha, cuando ellos habían servido a Dios y ya no, y entonces el hogar para divorcio, y ella intentó suicidarse, y su hijo se volvió drogadicto, y el psiquiatra les dijo: ¿cuándo fueron ustedes más felices en su vida? Y ellos contestaron, casi como si se hubieran puesto de acuerdo en coro, la misma frase. Eso era del Espíritu Santo, y ambos le dijeron al psiquiatra: cuando le servíamos al Señor. El psiquiatra sonrió, luego se puso serio y los miró y movió la cabeza negativamente y les dijo: señores, yo no puedo hacer nada por ustedes. Ellos pensaron: hemos venido al mejor psiquiatra de todo el estado de la Florida, el que cobra carísimo, el más famoso, y ahora nos dice: yo no puedo hacer nada por ustedes. Y les dijo: si ustedes fueron más felices cuando le servían al Señor, entonces dijo: vuelvan al Señor, retornen a Él, Él sí puede hacer algo por ustedes. Tremendo, gloria a Dios. Oiga, qué frase: yo no puedo hacer nada, regresen, retornen, vuelvan a Él, Él sí puede hacer algo por ustedes. Salieron del consultorio, iban furiosos, enojados el uno contra el otro, y cuando salieron y subieron a su camioneta se reían y decían, los dos también: Dios nos ha hablado hoy a través de la burra de Balaam. ¿Recuerdan la historia del Antiguo Testamento? Que Dios utilizó una burra para hablarle a Balaam, y decían: Dios nos habló hoy a través de la burra de Balaam. Así que tenemos es que regresar, volver a Dios. Y al final de la historia, otro día les cuento completo, es que ellos tenían tanta pena porque los conocían en toda la ciudad y no querían ir a ninguna iglesia donde los conocieran. Decidieron ir a una iglesia que mencioné en mi predicación anterior, en Portland, una ciudad del estado de Oregon. Y querían ir porque sabían que Dios bendecía mucho a aquella iglesia, la iglesia Bible Temple, que traduce templo bíblico en Portland. Y entonces viajaron con su hijo drogadicto. Todo el hogar, eso, el hijo los odiaba, ellos se fastidiaban con él. Bueno, era una situación realmente difícil y espantosa. Y dice que durante 12 horas él iba manejando y allí estaba su hijo amargado, drogadicto, había sido también cristiano. Después también les cuento que fue todo lo que pasó, pero el asunto es que ahí estaba su hijo, iba mustio, malhumorado, sin ganas. Parece que se sentía obligado a ir por allá, 12 horas de viaje, largas tremendamente. Y entonces dice: llegamos cansados para la hora de la reunión, preciso, a Bible Temple. Era una iglesia que les mencioné en mi predicación anterior, donde se adora a Dios y la gloria de Dios se derrama. Mucha gente quiere ir allá porque durante la adoración y la alabanza suceden cosas extraordinarias. El caso es que dice Esperanza Martínez: cuando nosotros llegamos a la iglesia estábamos cansados, dice, y había un pasillo largo para entrar al auditorio principal. Y dice: cuando íbamos caminando por el pasillo, era tanta la gloria y la presencia del Señor se sentía
Dice, los tres íbamos caminando allí hacia el auditorio, y la gloria de Dios era tan grande, dice que casi unánimemente los tres comenzamos a llorar y quebrantados. Y dice, no podíamos resistir el llanto por la presencia de Dios. Cuando entraron al auditorio, la gloria del Señor. Y entonces dice que al final ellos pasaron al frente para recibir la oración y ser restaurados por el Señor. Dice, mi hijo lloraba. Después él les pidió perdón por haberlos hecho sufrir. Dios rompió las cadenas de la atadura de su hijito en medio de la alabanza. Dios lo liberó de las drogas. Nunca más, dice ella, volvió a consumir drogas. Y dice, fue tanta la gloria del Señor. Y ahora dice Esperanza, en aquel entonces dice, mi hijo se consagró a Dios, empezó a servirle a Dios en la iglesia y comenzó a hacer una poderosa bendición. Y luego dice, Dios nos dio la bendición, dice Esperanza, que él conoció una niña en la iglesia, parece levantada desde pequeñita en los caminos de Dios, y dice, una niña tan dulce, tan consagrada, tan llena del Espíritu Santo, dice Esperanza, que hasta nuestra nuera vino a ser una bendición para nuestras vidas. Pues esa niña, dice, terminó siendo la esposa de mi hijo. Se casaron y ambos adoran y le sirven al Señor. Y colorín colorado, y los cuentos buenos se han acabado. Pero realmente lo conmueve a uno oír historias tan dulces y tan felices con un final así, en una iglesia donde se mueve la presencia de Dios en medio de la alabanza. Estos días yo he estado pidiéndole al Señor, y bueno, desde hace tiempos, pero con mucho énfasis, Dios, que tu gloria se derrame en plenitud en medio de la alabanza. Señor, así he orado Dios, ¿sabe? Le he orado el sábado en la noche, el día anterior, y el mismo día le he orado al Señor y le he dicho, Señor, pon en esta mañana, a veces en la mañana el domingo a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana, yo estoy orando, Señor, despiértalos, Padre, anímalos, Señor, no los dejes que se queden durmiendo hasta tarde, Señor, dales el ánimo, que se despierten y vengan a adorarte, Dios, que no se pierdan la alabanza, dales un espíritu jubiloso y alegre para que estén temprano y disfruten de la gloria del Señor. Amén. ¿Cuántos me quieren ayudar a orar por eso? Usted mismo empiece y oremos al Señor. Señor, que lleguen temprano para adorar, que no se pierdan. Bueno, eso sucedió en esa iglesia Bible Temple. Es un pequeño testimonio solamente para decirles, y lo que hemos leído aquí y en el libro de los Hechos, las cadenas se rompieron. Terminó convirtiéndose el carcelero con toda su casa. Le lavaron las heridas a Pablo y Silas y se los llevaron para la iglesia, pero en su misma casa, esa noche, la Biblia nos dice que tomándoles, versículo 33 de Hechos 16, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con los suyos. Amén. ¿Cuántos creen que en medio de la alabanza se rompen ataduras? Alabe a Dios, aún en las peores circunstancias, alabe al Señor. Amén. Dígale, Dios, yo quiero levantar mi vida, quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Póngase de pie, mi hermano, y vamos a terminar hoy adorando al Señor. Y nuestra agrupación viene por acá con nosotros para quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Y yo le voy a ungir, si usted ha venido con alguna aflicción, dolencia, enfermedad, venga y vamos a adorar al Señor. Pruebe la delicia de la alabanza. Gloria al Señor. Alabe a Dios en su casa. Cuando esté bajo la ducha, cántele al Señor. Amén. Cántele a Dios. Mientras cae el agua, levante sus manos. Hoy lo estaba haciendo yo mientras el agua caía. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti, ¿qué? Mi vida. Amén.
Adoremos al Señor antes de salir. Si alguien está enfermo, venga y yo voy a orar y le voy a ungir para que el Señor le sane. Amén. Gracias a Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Sí, adórele. Sí, amén. Amén. Sí, sí, sí. Gloria al Señor. Levante sus manos con nosotros. Levante su vida. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad. En santidad y amor. Padre, solo a ti, Señor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia En adoración. Recibe hoy, Hijo de Dios. aleluya. Recibe Hoy toda la gloria, toda la gloria, la honra y honor. Señor, te damos gracias. Quiero levanta tus manos, levanta tu voz, levanta tu vida delante del Señor. Quiero Humíllate delante de Él. mi voz. Amén. Ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe gloria, recibe hoy toda la gloria, toda la gloria, la honra y honor. Recibe salud. Hijo En el de nombre de Dios, Recibe Hijo salud. de Dios. En el nombre de Jesús, recibe salud. En el Recibe nombre de Jesús, bendice, Señor, a tus hijos. toda la gloria, Oh, toda la gloria. la En el nombre de Jesús, honra, recibe sanidad honor. desde la cabeza hasta la planta de los pies. Oh Dios, aleluya. Amén. Recibe hoy en el nombre de Jesús. Recibe Recibe salud en el nombre de Jesús. Sana estos huesos, Señor, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Da tu calor, da tu presencia, Señor, da tu poder en el nombre de Jesús. A la gloria y honor
Renueva, Señor, en el nombre de Jesús. Renueva, Señor. Bendito tu nombre. Cada cuerpo, cada vida, renuévale en poder, en salud, Recibe en toda la gloria, vitalidad, Señor. en el nombre de Jesús. Toda de la Nazaret. honra, Oh, sí, todo Señor. el honor, Señor. Oh, sí, Señor. Sí, Padre. Santo eres tú, Gracias, Señor. Dios. Ministra, Santo Señor, a tu eres tú, hijita, Señor. tu bendición y tu espíritu. Mi alma te alaba, mi alma Tu te presencia, glorifica, Señor, Señor. tu gloria. Mi En el alma te nombre de bendice en esta hora, En Señor. el Abra sus nombre de labios Jesús. y Sí, bendiga a Padre. Dios en esta hora. Renueva, Señor. Dios está en Sus este huesos lugar. quebrantados, sánale, Dios. Levanta tu En el voz, nombre abre de tus Jesús. labios. En el nombre No de pierdas Jesús. este momento. En el nombre de Jesús. El Espíritu Santo Adora está al aquí. Señor, dale gracias. Bendito En Padre, el gracias. nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Oh, sí, Señor. Tu Oh, te espíritu de adoramos, sanidad, Señor. En Te el damos nombre de toda la Jesús, gloria, Señor. Dios. Toda la Renueva, honra. limpia esta toda la vesícula alabanza, biliar. toda la en el nombre de exaltación. Jesús. En el Levantamos nombre nuestro de Jesús. corazón Sí, delante Señor. de ti, Señor. Sí, Padre. Todo renueva. nuestro ser, Padre. Sánale, Señor. Nos unimos Sana, Señor, en una sana sola su voz vientre. de alabanza, de adoración, de exaltación, Amén. Señor. Esta vesícula, Porque Señor, sabemos sánale, Padre, que el en medio nombre de la Jesús. alabanza de tu pueblo, Limpia, en Señor, medio de la esta adoración vesícula, de tus Señor. hijos, Quita Señor, tú este te dolor. mueves. Quita, Tú te Señor, esta mueves aflicción poderosamente, de su Señor. cuerpo, sana Hay su sanidad, vesícula, Señor. hay salvación, Destruye todo cálculo, Señor. hay Y toda progreso, enfermedad en su hay vientre. prosperidad. Sana en el nombre de Jesús. Rompemos, Señor, las Bendito ligaduras, tu las nombre, ataduras, Señor. Padre. En el Bendito nombre de tu Jesús. nombre, Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el Bendito tu de nombre, Jesús. Jesús. Está pendiente, no se vaya a caer ahí. Oh, maravilloso Amén, Señor, mi alma Amén, te amén, adora. amén. Amén, en el nombre de Jesús. Sí, Padre, desde la Bendito cabeza Dios, gracias. hasta la planta del pie, Señor. Gracias, Señor. Sana esta vesícula, Santo, Señor. Sana. santo, Rompemos santo toda eres ligadura tú. y atadura. Todo espíritu de Hay enfermedad. poder en la todo sangre de espíritu de Jesucristo. enfermedad. Eres libre de todo Hay poder en la espíritu de sangre de aflicción. Jesucristo. Fuera en el nombre de Jesús. Bendito tu Todo nombre, Señor. espíritu Hay de libertad. aflicción y enfermedad. Hay libertad. Lo Hay echo libertad fuera en Jesús. en el nombre Hay de libertad en Jesucristo Jesús. de Nazaret. Eres libre de todo espíritu de enfermedad. Lo ato y lo echo fuera de tu Unámonos en cuerpo. oración. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que si dos o tres se ponen de En acuerdo el nombre de Jesús. en alguna cosa, Dios obra poderosamente. Gracias, En el Señor. nombre de Amén. Jesús. Levanta tus manos y adórale. Quiero Levanta que extiendan tus sus manos. Extiendan sus manos hacia Levanta adelante. tus manos. Vamos a orar por quienes están aquí al frente. Adórale, adórale. Adora al Señor. En el nombre de Levanta tus Jesús, manos. En el nombre Padre, de Jesús. clamamos a ti. Gracias, Señor. Clamamos a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Nos Padre. ponemos de acuerdo todos en esta hora, Sí, Señor, para clamar Te delante de ti, bendigo, Padre. Señor, sánale, te Para bendigo. interceder por cada En el nombre vida, de Jesús. por cada hombre, por En cada el nombre mujer. de Jesús. Sanidad por cada desde la hogar. cabeza hasta la planta del Aquí pie. representado De en este bebé, lugar, en el hijito nombre de tuyo. Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, intercedemos. En el nombre de Jesús, Señor. Clamando la sangre de Jesucristo. Padre, gracias, Señor. Clamando Gracias, Señor. Gracias. las llagas de Jesucristo, Gracias, las Señor. heridas Amén. de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice, Señor, que por las gloria a tu heridas nombre, Padre. de tu Hijo Jesucristo hemos sido sanos, Amén, hemos sido amén. Gloria a curados de nuestras Aleluya. dolencias, de nuestras Gracias. enfermedades. Sí, Señor, Por eso en de esta toda hora enfermedad, declaramos sanidad, de toda dolencia. declaramos En el libertad nombre de Jesús. para Sí, los Padre. cuerpos, Sí, Señor. para el Sí. espíritu, para el alma, Sí, Señor, en Señor, el nombre de poderoso de Jesús. Jesús. Amén. Vamos, ayúdame a orar en esta Amén, hora, en el amén. nombre de Sí, Jesús. Señor. Levanta Sí, tu Padre. voz Amén, y hagamos amén. guerra espiritual en esta Aleluya, hora, en porque el Dios nombre está de en este lugar. Está en este lugar. Dios está en este lugar, en el este nombre de lugar, Jesús. en el nombre de Jesús. Nos unimos en un solo clamor Oh, delante de ti, gloria a Padre. ti, Señor. Declaramos bendición sobre esta Amén. casa. La Declaramos bendición sobre cada hogar y La cada declaramos. familia en esta hora. La En declaramos. el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Declaramos Señor. Gracias. libres nuestros Gracias. hogares de toda influencia negativa, nombre de de toda Jesús. influencia del mundo en el nombre poderoso de Sí, Jesús. Padre, toda influencia. Rechazamos toda En el información nombre de negativa. Cristo. Gracias, sí, Señor. Rechazamos toda información de Rechazamos, muerte, Señor. En el de nombre destrucción. Jesús. Sí, Padre. En el nombre En el nombre poderoso de Jesús. Jesús. Vamos, En el ora por nombre tu del hogar. Señor.
Ora por tu hogar en Gracias, esta hora, en el gracias, nombre sí, Padre. poderoso de Dios. Bendice los En hogares, el nombre de Señor. Jesús. Bendícele, Señor, con tu espíritu. Y tu En el nombre de presencia. Jesús Bendice rechazamos cada hogar. En el toda nombre de palabra que se Sí, en levante el nombre de o que se Jesús. haya En levantado el nombre en de tiempos Jesús. pasados En el nombre sobre de nuestras Jesús. vidas, Sí, Señor. sobre nuestros hogares, En sobre el nuestra nombre de familia, Jesús. Gracias, sobre nuestros Señor. hijos, Gracias, Señor. sobre Gracias. nuestros esposos, Aleluya. sobre nuestras esposas. Amén. En el nombre poderoso En el de nombre de Jesús, Jesús. atamos al hombre Bendecimos fuerte hogares, bendecimos. y le recordamos que no tiene familias. parte ni derecho En ni el nombre de memoria Jesús, Señor. en Jerusalén. Bendecimos hogares. No tiene parte ni derecho ni Bendecimos, memoria Señor, sobre con su esta trabajo, casa Señor. que ha sido Bendecimos. llamada casa de Sí, oración. Padre, bendecimos familias. Bendito tu nombre, Padre. Somos Hogares. libres en el En nombre de nombre Jesús. de Jesús. Gracias, Les Señor, por esa bendecimos, libertad que nos Señor, les das. Bendecimos. Gracias por Les esa bendecimos, libertad, Señor. Padre, en el nombre de Cristo. Bendito tu nombre, Sí, Señor. Señor, hogares, bendecimos, Dios. Aleluya. Bendito tu nombre, Aleluya, Señor. aleluya. Con Una tus vez manos más. en alto. Amén, amén. Dale gracias a Gloria Dios. Señor. Bendecimos. Bendecimos, Señor. Y vamos a declararlo una vez más. Amén, Hijo amén. de Dios. Bendecimos, Señor. Bendecimos Hijo de la familia. Dios. Bendecimos, Dios. En el nombre de Jesús. Familias completas, Señor. Hijo de Hijo de Dios. Amén. Bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Hogares, Señor. Recibe En el nombre de Jesús hoy le bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, le bendecimos, Padre. toda Sí, Dios. la Bendecimos familias, Dios. Le bendecimos. gloria, En el nombre de Jesús. la En el nombre de honra Jesús, y Padre. En el nombre de honor. Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, Señor. Recibe Sanidad, hoy bendición, en el nombre de Jesús. Bendecimos familias completas. toda la En el nombre de Jesús. gloria, Bendecimos, la Padre, honra bendecimos. En y el nombre de Jesús, te bendecimos. honor. Oh, si Dios bendiga hogar, familia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias. Toda la gloria, Señor. Aleluya. La Gloria a Dios. honra y Amén, amén. Gracias, Señor, gracias. Sí, Señor, bendecimos hogares. Bendecimos familias, Señor. Bendecimos familias. gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito Gracias, tu nombre, Señor. Señor. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Toda la gloria. la Gloria a honra Dios. Denle un fuerte aplauso al y Señor en honor. esta hora. Bendito tu Amén, nombre, Padre. amén. Gracias. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Aleluya. Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dele un abrazo a la persona que está a su lado y dígale: en Cristo, en la alabanza se rompen las cadenas. En la alabanza se rompen las cadenas. En el nombre de Jesús, reciba vigor y reciba fuerzas nuevas. Dios le bendiga. Vaya exaltando a Dios. Hoy la familia Pacheco